Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Andersel llora en pleno juicio, y todo frente a Kerem Bürsin. La imagen fue tan impactante que incluso los presentes en la sala se quedaron en silencio. Una audiencia que prometía ser tensa se transformó en una escena cargada de emociones, palabras contenidas y miradas que decían mucho más que cualquier declaración legal. No vine a pelear, vine a cerrar una historia que todavía me duele, dijo Ande con voz quebrada mientras se secaba las lágrimas con la manga de su chaqueta. Su rostro, normalmente lleno de luz y seguridad, mostraba una vulnerabilidad que pocos habían visto antes. Kerem, sentado a escasos metros de ella, la observaba en silencio. Su abogado intentaba mantener la frialdad del proceso, pero era evidente que el corazón de aquel hombre también latía con fuerza. Esto no se trata de ganar o perder, se trata de entender por qué terminamos así, susurró Kerem cuando el juez le pidió una declaración personal. Todo comenzó semanas atrás cuando Ande solicitó formalmente la disolución del acuerdo que los unía, no solo en lo profesional, sino también en algunos aspectos económicos vinculados a proyectos conjuntos. Lo que en un principio parecía una simple audiencia administrativa se transformó en el escenario de una despedida emocional. Los periodistas que esperaban una declaración al final del juicio recibieron algo mucho más profundo, una escena humana. Hay momentos en los que el corazón ya no puede callar más, y este fue uno de ellos, comentó una persona cercana a Ande que presenció el momento. Durante la audiencia, se reveló que ambos habían intentado una reconciliación en privado semanas antes, lejos de las cámaras. Un encuentro en una cafetería de Estambul fue clave. Ese día me miraste como si todavía quedara algo, pero después me soltaste sin decir nada, acusó Ande en voz baja mientras el juez tomaba nota. Kerem no negó los hechos, pero se defendió, no sabía si insistir era amor o egoísmo. Quise respetar tu silencio. Las palabras flotaron en el aire, y por un instante, parecía que la sala entera contenía la respiración. El juez, sorprendido por el tono emocional del intercambio, permitió que ambos se expresaran más allá de los aspectos legales. Esto no es común, pero hay historias que merecen una despedida con palabras, no solo con firmas, dijo mientras dejaba que Ande y Kerem hablaran abiertamente. Todavía tengo tus cartas, y a veces, cuando no puedo dormir, las leo, confesó Ande. No para volver, sino para entender cómo llegamos hasta aquí. Kerem asintió en silencio. Luego dijo, nunca quise hacerte daño, pero tampoco supe cómo cuidarte. Tal vez por eso fallamos, añadió Kerem, mirando al suelo. Intentábamos protegernos tanto de un posible dolor que terminamos hiriéndonos sin querer. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Ande lo miró por unos segundos, como si buscara en sus ojos alguna señal, algo que confirmara que todo lo vivido no había sido en vano. En un momento inesperado, la jueza, que hasta ese entonces se había mantenido estrictamente profesional, rompió el protocolo con una reflexión. No estamos aquí para juzgar sentimientos, pero es imposible no reconocer que
A veces, el amor deja cicatrices más visibles que cualquier conflicto legal. Esa frase pareció darle permiso a ambos para liberar lo que habían contenido por tanto tiempo. Ande, con la voz entrecortada, agregó, teníamos todo para ser felices, pero quizás nos faltaba lo más importante, hablarnos con verdad, sin miedo. Su hermana, sentada detrás de ella, bajó la mirada visiblemente conmovida. Algunos en la sala también luchaban por contener la emoción. Kerem tomó una respiración profunda. Aún recuerdo la primera vez que me reí contigo. Fue tan natural, como si te conociera de otra vida. Y ahora estamos aquí, como extraños que se deben despedir con reglas. El abogado de Kerem intentó intervenir para regresar al tema legal, pero el juez hizo un gesto con la mano, déjelos terminar. A veces un cierre emocional es lo único que hace posible una firma sincera. Entonces Ande se acercó a la mesa central. Tomó el bolígrafo con firmeza, pero antes de firmar el acuerdo dijo en voz baja, pero Clara, quiero que sepas que a pesar de todo, no te guardo rencor. Solo deseo que encuentres paz. Y si alguna vez lees esto, recuerda, no todo lo que termina fracasa. A veces, simplemente termina. La tinta aún estaba fresca cuando Kerem se levantó. Caminó despacio hacia el mismo punto, pero antes de tomar el bolígrafo, miró a Ande por última vez. Gracias por haberme enseñado a amar. Lo intenté, con todo lo que fui. Tal vez no fue suficiente, pero fue real. Firmó sin mirar el documento. No hacía falta. Al salir de la sala, los flashes de las cámaras los esperaban, pero esta vez ninguno de los dos se detuvo. Ande subió al coche en silencio, abrazando su bolso con fuerza. Dentro, una pequeña libreta sobresalía, la misma en la que había escrito sus pensamientos durante los días más duros de la separación. No la había leído en semanas, pero ese día, camino a casa, la abrió. Hoy cerré un ciclo, escribió con manos temblorosas. No porque haya dejado de sentir, sino porque aprendí a dejar ir sin romperme. A Kerem, gracias por ser mi primer amor adulto. El que me enseñó que el amor también duele, pero que aún así, vale la pena vivirlo. Del otro lado de la ciudad, Kerem caminaba solo por la orilla del Bósforo. En sus audífonos sonaba una canción que Ande solía tararear cuando cocinaban juntos. Una lágrima se le escapó sin permiso. No todos los amores tienen final feliz, pensó, pero eso no los hace menos eternos. El juicio terminó, pero la historia quedará por siempre en sus memorias. Y en las nuestras también. Si este video te emocionó tanto como a nosotros al contarlo, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este momento con quien necesite creer que incluso en el adiós, puede haber verdad.